Mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso buscaremos la racionalidad detrás de acumular reservas vía endeudamiento. Sí, el Tesoro debe cumplir con obligaciones, el Banco Central con metas y recurrimos a tomar deuda, tanto desde el Banco Central como el mismo Tesoro, para poder incrementar las reservas y después poder cumplir con obligaciones y al mismo tiempo estar cubriendo las metas que se han establecido con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un reflejo o consecuencia de el fracaso del plan colchón o el dólar colchón, del cual ya casi no se habla, dado que desde su implementación solamente se han perdido reservas y es lo opuesto lo que se quería obtener. ¿Qué ha pasado? El Banco Central cerró un préstamo con bancos extranjeros por 2.000 millones de dólares. Comunicado del Banco Central, se ha realizado un repo, que es una operación por la cual el Banco Central va a tomar a un costo del 8,25% dinero hasta el año 2027. Esto significa para el fisco, de acuerdo al monto que se está estableciendo, un costo aproximado de unos 160 millones de dólares. Es Banco Central, no es el Tesoro, es una obligación que deberá cubrir el Banco Central, seguramente ahora sí interviniendo, pero para comprar los dólares para poder cumplir con las obligaciones que está asumiendo. Solo que permite engrosar las reservas en ese monto. Hay que ver otras colocaciones que puede realizar el propio Banco Central, pero no es el único el que va a estar endeudándose. También viene el Tesoro en ese sentido, con una colocación de un bono de 500 millones de dólares, una colocación de 500 millones de dólares de un monte 2030, que se suscribe en dólares, paga en pesos y potencialmente esta colocación va a estar extendiéndose a un monto de, puede ser 2.500 millones de dólares, o sea que ya tenemos 2.000 del Banco Central por el repo, 500 inicialmente de parte del Tesoro. Ya había colocado semanas atrás una primera colocación de este tipo de 1.000 millones de dólares y esto todavía podría estar extendiéndose. Y acá vemos qué ha pasado con las reservas internacionales y por qué debemos recurrir a esto. Se había dado el blanqueo durante el año pasado, donde estoy moviendo el cursor, con un incremento de reservas. Había llegado el mes de julio, se habían perdido reservas, había habido una presión sobre el tipo de cambio. Se establece el blanqueo, cambian expectativas y desde el momento de activarse el blanqueo, las reservas suben de un poco rondeando los 27.500 a 32.500. Hay un pago a inicio de enero que implica una baja de reservas, el mismo pago que hay que afrontar ahora sobre comienzo de julio. Tiene que ver con los bonos globales y los AL. Van a tener que erogarse unos 4.500 millones de dólares y eso no se van a inventar, no se van a pintar. Hay que el Tesoro comprarlos, el Tesoro de alguna manera pedírselos al Banco Central, ya están depositados y entonces no hay problema, van a estar haciendo frente, pero va a haber una caída en las reservas. Por otro lado, nos vamos a estar encontrando que tenemos que analizar qué ha sucedido acá. Se acumuló el dinero durante enero, está bien, llegamos a este nivel superior a los 32.500 millones de dólares y de ahí en más llegamos a un nivel de cerca de los 24.000 millones. ¿Y qué se da acá? El ingreso al dinero del FMI. El dinero que obtenemos del FMI, los dólares que son 20.000 millones de dólares y una parte importante fueron adelantados, pero ¿para qué? Para pagarle al propio FMI. ¿Esto qué ha significado? Que las reservas tuvieron esta suba, pero luego comenzaron a bajar. Están el último endeudamiento y todos los artificios necesarios para poder conseguir incrementarlo, pero está terminando la cosecha gruesa. Ahora incluso están liquidando dólares de exportaciones.
a un ritmo bastante acelerado respecto a los meses anteriores, sobre todo en la comparación de lo que es junio con lo que ha sido mayo, se debe un incremento. A pesar de esto, como no hay intervención de parte del Banco Central, no se están acumulando reservas. Lo que entra por una mano por exportaciones se está utilizando para hacer pagos. Ya no hay colocación de deuda de privados, lo cual permitía que un privado colocaba una ON y esto implicaba que los dólares de la colocación queden en manos del Banco Central. No quiere decir que no hay más colocaciones de ON, no hay colocación al ritmo de lo que se hacía antes. Se requerirían de muchas colocaciones de ON a un nivel otra vez de 6 7 mil millones de dólares para robustecer reservas. Hay que ver si el mercado en el periodo preelectoral está dispuesto a esto y al mismo tiempo entre el boom de las colocaciones que tuvieron que ver con el blanqueo y este momento ha habido default desde ONs de Los Globos, de Surcos y también desde Álvarez y a otras compañías, incluso que están hoy viendo cómo van a poder afrontar ante el fracaso de como Petrolera Aconcagua frente al fracaso de sus últimas colocaciones de 500 millones de dólares. Entonces, el mercado de las ON está medio complicado, además el periodo preelectoral golpea y, por supuesto, las tasas que serían pedidas por parte del mercado se incrementan para estos privados. ¿Qué es lo que ha decidido el gobierno? El optar por endeudarse. Si vemos el ritmo de crecimiento de depósitos se desaceleró, lo mismo para el caso de los préstamos al sector privado, que hablaba antes, una caída en el ritmo de crecimiento de los préstamos al sector privado. Esto es información de día lunes del Banco Central, así como también el ritmo de incremento de depósitos al sector privado. Si vemos las reservas del Banco Central, esta es una visión de largo plazo. Venimos del periodo de Macri de 75.000, llegamos a este piso que fue el periodo de, bueno, la salida del gobierno de Alberto Fernández con Massa y después una recomposición. Vamos un poquito a datos diarios sacados del Banco Central, esto es un Excel que uno ha construido en base a esos datos y lo que encontramos es lo que había descrito antes. La suba corresponde al ingreso del FMI, después una, podríamos decir, algo bastante plano. Esto es el valor bruto, el total de reservas y la necesidad de recomponerlos. Recordemos, estamos terminando con la cosecha gruesa y viene lo que puede ser un aumento de dolarización de carteras en el periodo preelectoral. Aunque después pierdan plata, la gente tiene el fetiche de ir y comprarse los dólares por cualquier cosa. Entonces vamos a ver gente vendiendo activos de pudo haber estado ganando dinero con tal de comprarse dólares y ver que tengo dólares en la mano. Eso no lo vamos a poder cambiar y perderán plata, pero van a estar contentos de esa manera, por lo menos dolarizando parte de la cartera. Así que hay que prever esa situación. ¿Cuánto puede ser? 5 o 6 mil millones de dólares. Habrá que ver cuánto de ahorro. Imagínense que cuando salimos del cepo a nivel minorista, muchísima gente aprovechó para comprar algo para ver si podía comprarlo. Y eso llegó a 2 mil millones de dólares de dólar ahorro, o sea, de una formación de activos externos por parte del público en general, porque las empresas hoy no han salido del cepo. Entonces, ¿qué montos vamos a estar esperando? 2.000 del repro, bonos del tesoro de 500 que puede llegar a 2.500, bonos de tesoro de corto plazo se incrementa unos 5.000 más, y una salida postergada de dinero con el nuevo PRIAL de 3.000 millones de dólares. Por otro lado, la fuente de filtración puede ser los bonos de julio, 4.500 millones de dólares, pagos de 20.000 millones y una cuenta corriente deficitaria de unos 8.000 millones de dólares. Si lo vemos, tenemos a cubrir 32.000 millones de dólares con fuentes esperadas de al momento unos 9.000 millones. Siempre puede aparecer más dinero, así como también puede cambiar la cantidad de dinero que haya que cubrir, pero restan 23.000 millones de dólares. Requiere nueva deuda, por supuesto, por ese monto y además no estamos hablando de sumar reservas. Hay metas a cumplir con el FMI que implican incremento de reservas. Acá estaríamos hablando de una necesidad de este año, diríamos corto plazo, este año más el año que viene, de una colocación neta de 23.000 millones de dólares, dado que no es viable el incremento de un saldo comercial del 4% del PBI, que es lo que permitiría cubrir genuinamente este monto. Entonces, nos endeudamos mucho, vamos a tener que salir a
pagar intereses. Vamos a requerir después de elecciones de ajustar el tipo de cambio real. Eso no significa necesariamente subir el tipo de cambio nominal. Puede significar una baja de impuestos, puede significar una baja de retenciones. Podemos tener distintas alternativas que permitan una mejora en términos reales para los exportadores y eso permita entonces sí un mayor incentivo para la generación de divisas vía exportación. El tema es tratar de encontrar la racionalidad para estas medidas. Esto fue una descripción hasta ahora de la situación. Nos endeudamos, tenemos muchas obligaciones, vamos a tener que endeudarnos más, mejorar el tipo de cambio real. Y uno dice, ¿y para qué lo hacemos si no subimos ya ahora el tipo de cambio nominal? ¿Qué es lo que uno quiere? Tratar de racionalizar. Y uno dice, bueno, 9.000 millones de dólares que tenemos que endeudarnos, 7.000 millones, nos va a estar implicando si fuera una tasa del 15%, del 12% o el 10%, el riesgo país está en los 650 puntos con tasa internacional. Esto nos lleva redondeando, depende de los plazos, un 12% en dólares. A lo que es este monto son 1.000 millones de intereses, redondeando por supuesto los números. Entonces el fisco, si toma unos 9.000 millones de dólares, puede estar comprometiéndose a pagar cerca de unos 1.000 millones de dólares. En términos de PBI, con un PBI supongamos de 600.000 millones de dólares, esta suma tiende a ser un 0,15, 0,13 del total de ese PBI. El costo de no hacerlo y ya subir el tipo de cambio, a pesar de que uno mismo dijera, prefiero esto, pero estoy tratando de racionalizar. En una visión de un gobierno en un periodo preelectoral, estamos hablando de que estamos en junio y en octubre tenemos elecciones, más allá de otras fechas que puedan surgir en distintas provincias, implica mucho mayor si es que no tiene resultados esperados. Sabe que las elecciones son cruciales, dado la composición futura de Cámara del Congreso Nacional. Espera tener un buen resultado y para eso requiere de una estabilización mayor de la economía. Están haciendo política monetaria contractiva. Están manteniendo en un cepo difuso el tipo de cambio solamente con la fuerza de la demanda de los privados, en donde hasta se habla de un aumento de encaje, o sea, bajar la cantidad de dinero. En términos reales, la cantidad de dinero va a terminar bajando, aunque la base monetaria se ha subido un 50%. ¿Esto qué está significando? Que hay menos combustible para que puedan aumentar los precios. Además, abrí para que entren importados. Por supuesto que voy a tener sectores con caídas extraordinarias de actividad, pero es un costo que el gobierno está asumiendo para poder tener, esperemos que así sea para él, un muy buen resultado electoral. Y de ahí en más van a tener que realizar otro tipo de política económica. Si no, soy una especie de la rúa. Vamos a vivir un ajuste ingreso y eso va a llevar a una recesión profunda que me va a dar un mal resultado electoral. No creo que esta gente haga eso. Sí que consigan un buen resultado electoral y que de ahí en más, pragmáticamente, como se ha mantenido durante todo este año y medio de gestión, se adecúen a lo más conveniente mirando hacia adelante. Y con el mismo discurso que defendieron, lo que defienden ahora, van a cambiar a otro discurso donde defenderán lo que viene hacia adelante. Lo que no quieren es inflación, asumen el costo fiscal que corresponde a pagar estas obligaciones o la futura intervención que deba realizar el propio Banco Central para poder pagar los intereses a los cuales se compromete en el repo, pero en términos de la macroeconomía en conjunto los números son pequeños. Y entonces uno entiende la racionalidad de este endeudamiento. ¿Cuáles son los contras de este endeudamiento? Y hemos morigerado mucho las condiciones para el ingreso de capitales y para seducir a estos capitales que ingresen. Hace semanas atrás, 6 meses de, llamémoslo, parking, de estar dentro de Argentina para poder retirar el capital. Hoy lo puedo hacer vendiendo y saliendo del mercado argentino. Esto significa que estoy supeditado a que las expectativas no cambien. Si hay un shock exógeno, está bien, tengo el aval del Tesoro norteamericano sobre lo que han anunciado hace más de un mes atrás. Hay una animosidad a favor del gobierno, desde parte del gobierno norteamericano. Podemos pensar que ese aval puede significar
una intervención en caso de ser necesario, pero estamos supeditados a un shock exógeno. No a un shock interno, ahí sí tenemos que manejarlo a nivel doméstico con política económica. Pero, para resumir, ¿hay una racionalidad de este conjunto de medidas? Sí. Es como que lo estoy financiando con la tarjeta sabiendo que en un momento tengo que salir a realizar el ajuste real. Están usando un endeudamiento de corto plazo, dándole las mejores condiciones posibles a aquellos valerosos que le están dando dinero al Tesoro Nacional. Ojo, es el mismo equipo en términos de finanzas que tomó las riendas de Argentina durante el año 2017, el 2018. La situación política fue diferente. Me van a decir, ahora hay un superávit fiscal que antes no había. Si computemos los intereses de la LECAP y veamos si todavía hay superávit fiscal o no. Pero más allá de esa discusión que puede parecer técnica, que no muchos quieren escuchar, la realidad es que uno entiende que el pragmatismo que tiene el gobierno tiene que extenderse también al conjunto de la población y saber que las cosas que se anuncian hoy y que se ejecutan a hoy como pareciera definitivas son tan definitivas como cuando son necesarias. Y que no nos debemos sorprender que después de octubre, no necesariamente una suba del tipo de cambio nominal, sino otro tipo de medidas, supongo, en un tipo de plan integral más abarcativo, permitirán ganar en términos de tipo de cambio real. Quizás haya roleos de deuda más importantes, negociaciones más agresivas con bonistas mayoristas para poder colocar títulos que permitan, con un perfil diferente en horizonte hacia adelante, darle un fondeo genuino al gobierno para cancelar obligaciones de corto plazo y de ahí poder estar pensando en un 2026 menos estresado en términos financieros, porque si no, 2026 requiero colocar 20.000 millones de dólares por lo menos para pagar la mitad de intereses de ese monto y el resto capital. Requiero rolear deuda para poder tirar capital y lo más largo posible. Y como dijimos hace semanas y también comprendimos esa primera colocación de el bond de 2030, aceptando tasas caras y pareciendo que es alto, pero estamos hablando de sumas insignificantes cuando lo vemos desde lo macro. Esta es la opinión de uno. No somos ni oficialistas ni opositores, tratamos de racionalizar porque podemos tomar decisiones todos los días en términos de inversiones, también por supuesto de financiamiento, y si entendemos lo que hace el gobierno y cómo es que va, cómo actúa ahora, por qué lo hace y qué puede hacer en el futuro, podremos mejorar lo que son nuestras tomas de decisiones. Mi nombre es Santiago Tamos, cualquier tipo de comentario, sea bueno o malo, bienvenido sea, lo puede hacer por email a santiagotamos@gmail.com, también debajo de este video, en la plataforma que sea, YouTube o donde lo esté viendo, y si no, desde la página web de Consultor Financiero, en la parte de contacto y quedarán todos los datos. Hasta luego.